Buenos días a todos los estudiantes de quinto semestre. Un placer saludarlos nuevamente en esta clase de electiva 1. Hoy vamos a continuar hablando un poco la continuidad de la clase anterior de hace 8 días, que es sobre el ensayo, ¿ok? Entonces, como dije en la clase anterior, nos vamos a ir preparando para, a finalizar el semestre, escribir un ensayo, que ese ensayo va a ser, obviamente, en la relación del turismo, en la relación del turismo después del COVID, esa reactivación del turismo, pero planteado a partir de un ensayo que van a escribir ustedes. Importante recordar que esta clase, como hemos dicho en todas las anteriores, es para uso exclusivo de la academia, ¿ok? Para lo que estamos haciendo. Entonces, en la clase de hoy vamos a retomar un poco lo trabajado hace 8 días, donde iniciamos hablando sobre el ensayo, y hoy vamos a ver, principalmente nos vamos a enfocar hoy cómo empezar un ensayo. Para eso tengo varias diapositivas que he preparado para ustedes, especialmente para darles ideas. Voy a hacer el enunciado de cómo iniciar. Estas diapositivas obviamente se las voy a compartir, pero para que no se haga tan extensa nuestra clase por este video, los ejemplos ustedes los van a encontrar en la lectura de las diapositivas, ¿vale? Vamos a funcionar de esa forma. Daré algunas recomendaciones, algunos puntos, pero es muy importante que ustedes lean las diapositivas posteriormente, porque en ellas van a encontrar los ejemplos a cada una de las cosas que cito, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Permítanme, comparto pantalla. Entonces vamos a arrancar nuevamente recordando dos punticos muy importantes de la clase anterior sobre el ensayo. Entonces, primero, recordarnos qué es un ensayo. Quiero que lo tengamos muy en cuenta, porque el ensayo es un escrito breve y fluido, ¿ok? De un problema determinado. Siempre vamos a plantear un problema. En este caso, yo les estoy planteando para el ensayo el problema del turismo después del COVID, o el turismo con el COVID. Ahí tenemos el problema, ¿ok? Donde ustedes como escritores hacen una reflexión del estado actual y de los posibles desarrollos de la temática tratada, de la temática que trabajará el ensayo. Un ensayo no pretende, ojo esto, decir la última palabra de qué trata. Aspira a presentar una versión tentativa y provisional que ilustre algunos aspectos, procese algunos puntos o ofrezca algunas alternativas teóricas. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para que fluya el ensayo, teniendo muy claro cuál es el tema, a qué voy a apuntarle, con qué argumentos voy a trabajar. Las características del ensayo lo vimos hace 8 días, lo recordamos hoy: variedad temática, un estilo cuidadoso y elegante, entonces el uso de las palabras es muy importante, un tono variado y amenidad. Tiene que ser muy ameno y fluido en su redacción. ¿Qué no es un ensayo? ¿Ok? Y volvemos a este tema que muchas veces caemos en el error. ¿Qué no es un ensayo? No es un relato, no es la narración de una historia, no es una crónica donde se van contando evento tras evento cronológicamente, no es una descripción, es decir, no es una lista donde tú haces un listado de los caracteres o de las características de las cosas, no es un informe escrito, ¿ok? Y no es un resumen. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. En el ensayo es muy fundamental tu opinión, tu punto de vista, tus argumentos. De eso es muy relevante que lo tengas en cuenta cuando hablamos del ensayo. Cuando mandé el video anterior, en varios de los grupos me preguntaban, profe, muy interesante, pero es que siempre tenemos una dificultad al momento de cómo iniciamos el ensayo. Por ende, preparé esta clase de hoy donde voy a poner varias diapositivas, como dije anteriormente, donde nos muestra cómo iniciar. Reitero, no hablaré de los ejemplos están tácitos en las diapositivas. Es importante que al momento que veas el video, luego revises las diapositivas también como una forma de estudio independiente. ¿Cómo comenzar? Entonces aquí voy a poner varias ideas de cómo comenzar un ensayo. Una forma en la que se puede comenzar es con una definición o una secuencia de definiciones que sintetices lo que se va a trabajar, ¿ok? O lo que vas a tratar. Entonces tú puedes iniciar el ensayo haciendo una definición sobre turismo, por poner un ejemplo. Hacer una definición sobre qué es el COVID, ¿sí? Entonces mira cómo a partir de ahí vas a ilustrar al lector planteando una definición de tu tema general, ¿ok? De primera forma de empezar, puedes iniciar con una definición o una secuencia de definiciones que sinteticen el tema que vas a trabajar. Aquí en la pantalla, como ven, aparece un ejemplo, ¿sí?
que es importante que ustedes lo lean. No lo voy a leer porque tampoco pues para estar leyendo las diapositivas y tampoco alargar tanto el video. Segunda forma de comenzar. Otra forma de comenzar consiste en realizar una afirmación contundente que cause un impacto duradero en el lector y lo lleve a interesarse en el texto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú de pronto realizas una afirmación clara, fuerte, con un argumento válido sobre el tema que vas a trabajar? Para el ejercicio de la clase ya hay un tema general, pero para otras clases tienes diferentes formas de temas para hacer tu ensayo. Entonces, mira que otra forma puede ser hacer una afirmación. Una es hacer una definición del tema, que fue la anterior. Esta segunda forma de comenzar es hacer una afirmación contundente sobre lo que piensas del tema. Lanzas, como decimos popularmente, lanzas la bomba y a partir de ahí el lector se interesa por leer lo que tú vas a hacer. Tercera forma de comenzar. Se puede comenzar haciendo un balance sobre el estado en que se encuentra la cuestión. Cuando hablamos del estado en que se encuentra la cuestión, es el estado en que se encuentra el tema, el estado en que se encuentra el problema. ¿Sí? Entonces, estoy hablando de nuestro tema del COVID y turismo. Puedo hacer un inicio haciendo un balance de cómo a día de hoy está el COVID en una ciudad turística como la nuestra. Entonces, mira cómo a partir de ahí hay formas de empezar, que es lo más difícil. Siempre yo he dicho que en la redacción lo más complicado es enfrentarnos a esa hoja en blanco. Siguiente forma de comenzar. Se puede comenzar aludiendo a los enfoques, planteamientos o afirmaciones que se han hecho a propósito del problema que se quiere tratar. Entonces seguramente hay personas que han venido estudiando, han venido haciendo postulados, han venido haciendo teorías sobre el tema que tú quieres trabajar en tu ensayo. Pero una forma de iniciar también es recordando, aludiendo, yéndome a esos enfoques, yéndome a esos planteamientos que hizo este autor o hizo este autor, y a partir de eso iniciar mi ensayo. Siguiente forma de iniciar un ensayo. Se puede comenzar con una suposición o una conjetura o una hipótesis. Entonces tú planteas una hipótesis, planteas una suposición sobre el tema que estás trabajando. Yo creo, yo supongo, yo planteo, ¿sí? Como dice el ejemplo, que el turismo, por hablar de nuestro tema, se reactivará en el año tal. Eso es un supuesto tuyo. Supuesto tuyo que enganchará al autor y que luego tendrás que tener argumentos válidos para retomarlo y hacerlo fluido en el texto. Otra forma de empezar, pues como dice la diapositiva, si prefieres, se puede simplemente anunciar escuetamente lo que el trabajo se propone hacer, de lo que trata o de lo que se suscribe. Esa es una forma muy coloquial de empezar los ensayos, pero creo que es una forma muy poco atractiva de enganchar al lector. Anunciar de qué va a tratar el ensayo, sí es válido. Ojo que es válido, no estoy diciendo que no se puede hacer. Sí se puede hacer, pero créanme que es la forma menos atractiva de enganchar al autor. Creo que las anteriores citadas manejan esa gracia de que el lector nuevamente va a decir, quiero leerlo, quiero saber por qué ese postulado, quiero saber por qué ese argumento, quiero saber de dónde nace esa definición. Pero esta que estamos viendo en pantalla es otra de las formas de iniciar a escribir un ensayo. Se puede comenzar también retomándose al comienzo del problema que se quiere tratar, ¿ok? Entonces yo me puedo plantear en el tema de nuestra clase, de dónde inició el COVID, ¿sí? ¿Cómo arrancó el COVID? Porque me estoy retomando el comienzo del problema y el problema que estamos tratando es el turismo con el COVID, ¿ok? Entonces esa relación. Entonces mira cómo a partir de ahí yo me puedo retomar al inicio del problema y arrancar a hablar desde ese inicio del problema. Es otra opción. Se puede comenzar con una referencia temporal a un evento con respecto al cual se coloca otro evento del cual se va a tratar. Parece un trabalengua, pero no lo es. En este sentido, lo que buscamos es escoger un elemento hoy, temporal, y ese elemento temporal, relacionarlo con otros eventos que hayan sucedido alrededor del problema. ¿Ok? De esa forma, también le damos una correlación al problema que no solamente de pronto es local, sino que también trascede a otros espacios internacionales. Entonces, ese también es importante, es otra de las formas de cómo empezar un ensayo. Otra forma adicional, se puede hacer referencia directa a una fecha, a un lugar o a un acontecimiento que sirva
como leitmotiv, es decir, que sirva como punto de partida, que sirva como inicio, que sirva como puntada. Sí, eso es muy importante. Vean el ejemplo que dice aquí: nombrado dictador perfectus en la primera quincena de febrero, Julio César se encaminó el 15 de marzo. Comenzamos con unas fechas históricas que nos marcan el inicio, que nos marcan ese detonante en la elaboración de nuestro ensayo. También se puede comenzar. La fecha y lugar pueden ser imaginados, imprecisos o intemporales y servir para crear una escena. ¿Ok? Miren el ejemplo. Aquel día es una fecha inexacta, pero aquel día el hombre de los lobos se levantó del diván más cansado que de costumbre. Plantean una fecha que es una fecha imaginada, imprecisa, pero que te da la puntada inicial para arrancar a escribir lo que deseas escribir. Si se quiere, se puede traer a cuento un personaje, un autor o un texto, para luego pasar a comentarlos o discutirlos. Entonces tú puedes arrancar citando a personajes que tengan que ver con el problema que tú escogiste, se escogió en una clase, con ese autor que de pronto puedas citar en el texto y con el cual vas a comenzar a discutir la problemática que planteas. Si no, se puede hacer referencia a tendencias o procesos que se quieren discutir o reforzar. ¿Ok? Entonces, en el mundo hoy hablamos del término mucho tendencias, que está hoy como tendencia, cómo se está manejando hoy los temas frente a turismo, frente a reactivación del turismo, frente a COVID. Entonces, puedo iniciar planteando esas tendencias que existen hoy como propuestas y a partir de esas propuestas puedo plantear mi inicio del ensayo. También se puede comenzar haciendo alusión a alguna posición personal del autor o haciendo referencias a sus propias convicciones. ¿Ok? Entonces mira que aquí también nos alejamos ya de los otros puntos. Aquí viene entonces, yo quiero plantear mi argumento, quiero plantear mi posición frente al tema. Así quiero arrancar. ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo veo yo este tema de turismo? ¿Cómo veo yo este tema del COVID, del turismo después del COVID, perdón? ¿Cómo lo veo yo? No cómo lo veo otro, cómo son los argumentos de otros, cómo lo veo yo, esa es otra posición. También se puede comenzar contando una anécdota, la cual servirá como ejemplo o como contraste. ¿Ok? Vean que hemos trasladado diferentes formas de empezar. Creo que a partir de esto no tendremos dudas en iniciar un ensayo, porque de acuerdo a lo que se me ocurra, puedo venirme a estas diapositivas y encontrar cuál es la relación de lo que quiero y cuál es la forma de empezar de acuerdo a lo planteado. Se puede también comenzar con una sentencia popular, con una frase célebre o con una cita textual o contextual. ¿Ok? Yo puedo coger una cita, perdón, que esté clara y con esa cita empezar mi ensayo. Y a partir de esa cita comenzar a argumentar lo que quiero del ensayo. Puede enunciarse una regla para deducir sus consecuencias o bien para comentar alguna de sus excepciones. También esto es importante. Se puede comenzar con una exhortación o con una advertencia también. Yo puedo advertir sobre las consecuencias del COVID en el turismo. Puedo empezar por ahí. ¿Cuáles son esas consecuencias que ha generado? Y a partir de ahí, desarrollar mis ideas. Hay múltiples formas de iniciar. Creo que el temor que me manifestaron algunos en la clase anterior se disipa con esta clase, porque vemos diferentes formas de empezar. ¿Cuál es la mejor? La que tú quieras. No hay una regla estricta de cómo empezar el ensayo, pero sí hay opciones variables de cómo iniciarlo, que es lo que te estoy presentando hoy, y que lo diseñé con la idea de mejorar la forma de escribir. Hay una pregunta, profe, venga acá, ya yo inicio, pero ¿cómo puedo continuar escribiendo los otros párrafos? Es ahí donde quiero que retomen una de las primeras clases del segundo corte que hicimos a partir de esta plataforma, donde les planteé cómo escribir. Y quiero recordárselo. Para mí es muy importante que ustedes tengan un orden en su cabeza, pero ese orden en su cabeza lo pueden trasladar a una hoja. Y en esa hoja pueden ir enunciando, chicos, párrafo por párrafo, qué quieren escribir, cómo lo quieren escribir, a qué quieren apuntarle. En esa hojita van apuntando todas las ideas, pero por párrafo. ¿Okay? Yo quiero que el párrafo 1 empiece con una exhortación, una advertencia sobre el tema. Ese es mi párrafo 1. Mi párrafo 2, ¿cómo va a continuar? ¿Cuál es mi idea central del segundo párrafo? Mi idea central del tercer párrafo, del cuarto, del quinto, del sexto. De esa forma, se darán cuenta ustedes
¿Cómo les va a fluir escribir? Uno, ¿cómo van a escribir de una forma coherente? ¿Cómo van a escribir sin errores? ¿Ok? Donde sean redundantes las ideas, sino que van a olvidar esa redundancia porque va a tener un orden. Y te darás cuenta cómo va a ser muy fácil lograr una, dos, tres, cuatro, cinco páginas. Porque el problema de nosotros es que escribimos con lo que se nos va ocurriendo, sin un orden lógico y sin una organización. Eso es muy importante que lo recordemos de las primeras clases hoy, que ya estamos a puertas de escribir un ensayo como grupo. Finalmente, se puede comenzar haciendo preguntas cuya respuesta servirá de pretexto, ojo a esto, para continuar el escrito. Entonces, yo puedo plantear una pregunta y esa pregunta comenzará a desarrollar mi ensayo. Vean que hay diferentes formas de iniciar. Aquí he planteado más de 10 formas. ¿Cuál es la mejor, profesor? La que tú quieras. ¿Cuál es la mejor? La que se ajusta a tu tema. ¿Cuál es la mejor? La que se ajusta al contexto de cómo quieres narrar ese ensayo, cómo quieres plantearlo, cómo quieres decirlo. Es muy importante que tú elijas cuál es la mejor forma, pero que tengas claro y tranquilo que no es difícil. Aquí están las formas. Escoge cuál te gusta, con cuál quieres sorprendernos en el ensayo, con cuál quieres argumentar tu ensayo. Ahí tienes las opciones. Y finalmente les planteo un ojo. Ojo con esto. Por favor, no se lance de cabeza en el contenido. Puede ser contraproducente. El comienzo debe ser una invitación a la lectura, una tentación para sumergirse en esas profundidades, una seducción para adentrarse en sus dominios. Esto es muy importante, no lo pierdan de vista. El primer párrafo es el gancho. Ese gancho que me va a permitir a mí que el lector me lea hasta la última letra de mi ensayo. Por ende, es muy importante y muy estratégico que escojas tu inicio y que ese inicio lo comiences a argumentar de tal forma que cuando yo esté leyendo ese ensayo me atrape y me sumerja, como dice ahí, en sus profundidades. Y la seducción que planteaste, obviamente me seduja, de tal forma que pueda leerlo sin tedio, pueda leerlo con ganas, pueda saber, es un excelente ensayo. Entonces, con esto, chicos, damos un paso más a la elaboración del ensayo. Espero, pues para ustedes sea de mucho agrado esta explicación. Cualquier duda y pregunta, sépanlo y como ha sido costumbre, estoy abierto en el espacio de la clase para desarrollar todas las dudas que tengan al respecto. Espero que este video sea de mucho aprendizaje para ustedes y den un paso más despejando esos temores que tenían frente a la elaboración del ensayo. Les deseo una feliz semana para todos, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima clase.